vamos a hablar de fosas nasales. Cuando nos referimos a la región de las fosas nasales, jóvenes, nos referimos a un área muy importante que está relacionada con dos funciones importantes. Una es vital y otra es complementaria. Aquí está. Una función que tiene, que es la olfatoria, ¿ya? La olfatoria, y otra función que es la respiratoria. Entonces, dos funciones van a cumplir, va a cumplir las fosas nasales, y además cumple otra función más en el campo de medicina interna, porque las fosas nasales nos sirven de vía para introducir las llamadas sondas nasogástricas. Cuando hay problemas gástricos, tenemos que introducir una sonda por acá, y entonces nos sirve de vía para administrar medicamentos, alimentos, etcétera, a nivel del estómago. Entonces, esta es una vía importante para nosotros para poder también utilizarlas. Entonces, o también en anestesiología se puede colocar por aquí un tubo que vaya hasta la tráquea y administrar anestesia. Por ejemplo, cuando se tiene que operar cavidad bucal a niños, no se puede introducir por la boca ningún tubo, tiene que ser por la fosa nasal. Y ahí es también una parte muy importante de uso de esta vía para poder introducir a la vía respiratoria o a la vía digestiva. Entonces, para eso también son las fosas nasales. Bien, las fosas nasales, jóvenes, son esta parte de adentro son las fosas nasales, pero la parte externa no es la fosa nasal, sino la nariz. Y vamos a empezar a hablar de la nariz, de la que vemos nosotros externamente. Aquí está. Esta es la nariz. La nariz es un órgano osteocartilaginoso. Es un órgano osteocartilaginoso porque tiene huesos y cartílagos. De acuerdo a su forma, si ustedes se fijan, por aquí no se ve muy bien, pero ya ven ustedes que tiene una forma más o menos triangular aquí. Pero de perfil ya vemos aquí abajo, o sea, desde abajo vamos a ver, aquí, ven ustedes aquí, si nosotros realizamos unas líneas para formar triángulo, ¿no? Aquí vemos un triángulo. Y vámonos al dorso. Aquí este triángulo va a tener su base aquí abajo y su vértice aquí arriba. A todo esto se conoce con el nombre de pirámide nasal. Pirámide nasal, porque tiene esa característica geométrica, ¿no? La base y el vértice aquí, aquí el vértice, base y vértice. Entonces, vamos a hablar en ese sentido. El vértice, jóvenes, aquí el vértice, está constituido por los huesos propios de la nariz. Aquí se encuentran los huesos propios de la nariz. Y la base está formada por los cartílagos de la nariz. Aquí están. Aquí viene el cartílago de la nariz.
cartílago del ala de la nariz, cartílago del lóbulo de la nariz, y en la parte inferior está constituida por, bueno, ya a nivel del introito o ingreso a la fosa nasal, que se llama vestíbulo nasal. Introito quiere decir el ingreso, o sea, es la parte inicial de esta parte, de los orificios que van a ir a dar curso a las fosas nasales. Bien. ¿Qué partes vamos a estudiar en la nariz? Cuando vemos una nariz, tenemos aquí un vértice, ¿no? El vértice que más o menos a la altura de la glabela se encuentra el vértice de la pirámide nasal. Luego tenemos el dorso de la nariz, aquí está el dorso de la nariz. Llega hasta el lóbulo de la nariz, este es el lóbulo de la nariz. Y a ambos lados se encuentran aquí está, las alas de la nariz, las alas de la nariz. La nariz se separa de la mejilla que está aquí por este surco. Este surco se llama surco nasogeniano. Este surco es el surco nasogeniano. La base de la nariz, de la fosa nasal, la base está formada por, vean ustedes aquí, por unos orificios que se conocen con el nombre de ventanas nasales anteriores. Si decimos ventanas nasales anteriores, significa que debe haber posteriores. Vamos a ver después las posteriores. Estas son las ventanas nasales anteriores. Aquí están. Estas ventanas nasales anteriores están separadas por esta porción que se conoce con el nombre de tabique nasal o septum nasal. ¿Ya? Toda esta base está formada principalmente por cartílagos. Aquí está, son puros cartílagos. Ahora, en el ingreso a la fosa nasal, este espacio se conoce con el nombre de vestíbulo nasal o introito nasal. Es el ingreso a la fosa nasal, donde vamos a encontrar unos pelos. Aquí vemos unos pelos. Normalmente se encuentran estos pelos que se conocen con el nombre de vibrisas. Las vibrisas son parecidos a los bigotes que tienen los gatos. Ustedes han debido tener algún gato alguna vez, ver sus bigotes, y así de gruesos son estos pelos aquí en el vestíbulo de la fosa nasal. ¿Ya? Hay una transición, jóvenes, vamos a ver aquí. Hay una transición de la fosa, aquí está. Aquí hay una transición desde el vestíbulo, este es el vestíbulo de la nariz, que se va a pasar de piel a mucosa. Hay un tejido de transición, ¿ya? De piel a mucosa. A esta parte de la transición se llama limen nasi. Ese es el limen nasi, ¿ya? El limen nasi, que es el límite entre la parte cutánea o piel que está en el vestíbulo y hacia adentro está la mucosa. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta parte inicial. ¿Ya? Bien. Las fosas nasales, como ya habíamos dicho, tienen una función olfatoria. Por eso aquí esta niña está oliendo una rosa, el perfume de una rosa, y lo está haciendo para que pueda definir el tipo de olor que existe, porque tenemos la capacidad de olfacción. Eso vamos a hablar más adelante con la vía olfatoria. ¿Dónde se encuentra la nariz que estamos hablando?
Cuando nosotros tenemos que hablar exactamente del lugar donde está la nariz, se encuentra en la línea media, así es, en la línea media. Y si nosotros trazamos la cabeza, ven ustedes, la cabeza, la parte más alta de la región interparietal, y abajo el mentón. Entonces vamos a ver que aquí dividimos en 3 tercios, un tercio superior, tercio medio, tercio inferior, que va desde la parte más alta de la región interparietal hasta la glabela, y desde la glabela hasta la base de la nariz, hasta aquí. Entonces, en el tercio medio de la línea media se encuentra la nariz. Aquí está. Y además, esto es una forma, por ejemplo, los que saben dibujar saben que se puede trazar así simplemente un dibujito y ahí se empieza a hacer la cara de cualquier persona. Que eso es normal, parte de la normalidad. Y aquí está de perfil, vean ustedes, glabela y base de la nariz. Aquí se encuentra la nariz. Y si ustedes se fijan, prolongando la línea de la vela, justo cae al borde superior del pabellón auricular y de la base de la nariz también termina a nivel del lóbulo de la oreja. O sea, a la altura misma de la oreja, a la altura de la nariz hay que dibujar las orejas. Así es. ¿Ya? Esto es importante por eso, la importancia que tiene de la ubicación del pabellón auricular en relación con la nariz. Entonces, cuando hacemos esquemas, dibujos, tenemos que, solo con los detalles, tomar en cuenta los detalles físicos en una persona, podemos hacer un buen dibujo. Y quiero decirles que, jóvenes, ustedes, si es que aman, o sea, aman la medicina, hagan dibujos desde ahora, pues. Cómprense un cuaderno de dibujo y vayan dibujando todos los órganos que vayan avanzando. Hemos empezado a hablar del globo ocular. Dibujen un ojo ahí. Después hemos hablado de la cavidad bucal. Dibujen una lengua. Dibujen un diente. Dibujen un músculo o los músculos masticadores. Dibujen las glándulas. Y ahora dibujen la nariz. Después van a ir dibujando el pabellón auricular, la caja timpánica, todo eso. Entonces, eso es lo que yo quiero. Antes de que me olvide, para la próxima clase que va a ser oído, por favor, traigan un cubo, que tenga una dimensión de 12 centímetros por 12, 12 por 12 por 12, así es. ¿Ya? Entonces, ese cubo vamos a utilizar para que yo les enseñe cómo son las paredes de la caja del tímpano. Entonces, por favor, un cubo, todos deben traer. Bueno, todos los que quieran, ¿no? Porque ya no quiero obligar. En vez de que, en vez de que mejoren ustedes, algunos empeoran, ¿no? Nos van a sabotear. No me ha hecho hacer cubos, a ver, ni que yo fuera un niño. ¿No? Son niños, pues. Los niños tienen que aprender desde la geometría. Todos hemos sido niños. En medicina, cuando uno entra al primer curso es niño, porque no sabe nada. Está empezando. Y tiene que ser obediente para ser buen profesional. Bien, seguiremos entonces, jóvenes. Ya están comunicados para la próxima clase entonces. Ya, entonces aquí vamos a ver la constitución de la nariz. Están formados por piel, ligero tejido celular subcutáneo, ligero, poco. Luego tenemos
huesos propios de la nariz. En el borde inferior se encuentra el cartílago lateral superior y más abajo el cartílago lateral inferior. Y este cartílago lateral inferior todavía va a extenderse hacia adelante y va a ir a formar el lóbulo de la nariz. Vean ustedes, miren, aquí forma una especie de un arco anterior, así, para formar el lóbulo de la nariz. Justamente a este nivel, jóvenes, se opera, pues, para mejorar la estética de la nariz, ¿no? Por ejemplo, si hay un traumatismo aquí, traumatismo nasal, entonces, ¿qué va a haber? Como reacción aquí existe, se forma una especie de un callo óseo, osteocartilaginoso, sí, ¿no? Entonces, y aquí hay una especie de un lomito o una elevación del dorso de la nariz. A eso tenemos que operar. O hay algunos casos donde ya por de nacimiento tienen su nariz aguileña. Ya vamos a ver más adelante. Hay que operar. Hoy en día, jóvenes, es normal operar la nariz. Entonces aquí para hacer una nariz rectita, etcétera, y mejorar aquí el lóbulo de la nariz, tenemos que ser, bueno, yo no soy cirujano plástico, ¿no? Yo soy de abdomen, pero nada que ver ahí. Algunas otras cosas se hacen ahí. Pero aquí el cirujano plástico tiene que ser un artista para poder hacer perfectamente una nariz, tanto del dorso de la nariz como del lóbulo de la nariz, utilizando los cartílagos laterales y los cartílagos del lóbulo de la nariz para estrecharlos más aquí, pueden respingar inclusive la, el lóbulo de la nariz, etcétera. Entonces, esta es la forma como se tiene que trabajar. A esta cirugía se llama la rinoplastía. Muy frecuente que se hace, joven, la rinoplastía. Los actores, las actrices, los cantantes, todos esos se hacen hacer cirugías de nariz para que queden bien, ¿no? Todos los días están mostrando su cara, tienen que hacerlo bien y su nariz tiene que estar en buenas condiciones. Y esa rinoplastía mejora estéticamente, jóvenes. A todas las personas que tienen problemas como de empatía, tienen problemas su autoestima está por los suelos, etcétera. Entonces hacen este tipo de cirugías y mejoran su autoestima. Se encuentran mucho mejor, se miran mejor. Entonces es beneficioso hacer este tipo de cirugías. Cirugía plástica, que se conoce como rinoplastía. Eso es lo que se va a hacer. ¿Ven? Aquí se trabaja muy bien, ¿no? A veces las razas, tengo una foto aquí, de la raza negra, estos arcos son mucho más anchos, pero se puede disminuir y se los hace pues casi agudos y mejora el lóbulo de la nariz y por ende también el dorso de la nariz. Aquí están los cartílagos. Aquí hay unos cartílagos complementarios que son los triticios, los cartílagos triticios. Ven ustedes cómo forma un arco, así es, y se va hasta el tabique, al tabique nasal. Todo esto se trabaja para poder hacer una buena rinoplastía. Aquí estamos viendo, es el cartílago alar medio y el cartílago alar lateral, ¿no? Aquí está, y el tabique nasal está aquí. Entonces, esto se puede hacer una cirugía de arte siempre se hace con una tecnología y paciencia se hace, la rinoplastía. Entonces, esto vamos a ver, jóvenes. Esto es lo que vamos a ver en cuanto al tratamiento del dorso de la nariz y la punta de la nariz. Para ver la fosa nasal tenemos que utilizar este aparato que se llama el
rinoscopio. Vean ustedes, es el rinoscopio para ver el tabique nasal y ver los cornetes. Aquí estamos viendo la rinoscopía. ¿Qué vamos a ver? El tabique nasal, aquí estamos viendo. Y este es una pieza de cadáver, el tabique nasal aquí. Este es el hueso frontal y aquí estamos viendo parte del esfenoides. Aquí está la silla turca. Bien, ¿cómo está constituida la pared interna? Porque vamos a ver la pared interna, vamos a ver la pared externa, el techo y el piso de la cavidad nasal, de la fosa nasal. Entonces se asemeja a la habitación donde están viviendo ustedes. Existen paredes laterales, un techo, un piso. La, la pared anterior está abierta porque son las ventanas nasales anteriores. Atrás la pared posterior está abierta, que se llaman coanas. Entonces, las dos ventanas nasales están abiertas. Solo vamos a hablar de la pared interna, de la pared externa, del techo y del piso. Esta es la pared interna o tabique nasal. Está constituido, es una estructura osteocartilaginosa porque está constituida por la lámina perpendicular del etmoides, es esta, lámina perpendicular del etmoides. Atrás se encuentra el vomer y adelante viene el cartílago septal o cartílago del tabique. Entonces, estas tres estructuras son las que van a formar el tabique nasal. Hacia abajo, estos huesos, este hueso más que todo el vomer, se articula con la lámina, o diré con la articulación cruciforme que hay, que está formada por el maxilar superior y el palatino. Ahí. Y aquí estamos viendo en esta imagen del lado derecho, ya rodeado de mucosa, la lámina perpendicular del etmoides, el tabique nasal, el cartílago, aquí está el vomer, y la ventana nasal posterior está abierta aquí, que se llaman coanas. ¿Qué quiere decir coana? Coana quiere decir embudo, y en latín significa infundíbulo. Y en griego se llama coana, por eso se conoce mucho más como las coanas, esta parte posterior de la fosa nasal. Entonces, así. Ahora el tabique nasal está bien irrigado, jóvenes, por las siguientes arterias. Arteria etmoidal anterior, etmoidal posterior, que son ramas de la oftálmica. La arteria esfenopalatina, que es rama terminal de la maxilar interna. La del subtabique, que es rama de la facial, y va a llegar a anastomosarse aquí en el tabique nasal formando un plexo que se llama plexo de Kieselbach, aquí está escrito, Kieselbach, o mancha vascular del septum nasal. Ahora, esta mancha, esta es la única parte del cuerpo humano donde existe una anastomosis, o sea, una unión entre arterias en, la región del tabique nasal. Es el único lugar donde hay arterias que están superficiales. Entonces, cuando hay un traumatismo, un golpe en la nariz, por cualquier causa, o cuando hay hipertensión arterial, cuando la presión sube, estas arterias se rompen y hay una hemorragia. A eso se llama epistaxis. La epistaxis, por lo tanto, es la hemorragia de las fosas nasales. La hemorragia de las fosas nasales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Primero comprimir unos 10 minutos, no, 12 minutos es el tiempo de coagulación de todo ser humano, es un promedio. Ahora puede prolongarse eso más si hay problemas de coagulación o menos. Hay 14 factores de coagulación que van a estudiar en bioquímica, pero aquí puede ser un problema de
coagulación. En ese caso se tiene que hacer un taponamiento con una gasa que esté, digamos, mezclada en furacin, que es un antibiótico, o glicerina o vaselina. Y eso se coloca aquí, se tapona, porque tiene que estar húmedo húmeda la, la gasa, una gasa introducimos aquí. O puede ser cuando hay hipertensión arterial, ya se ha dicho. La presión sube, se rompe aquí. Entonces, hay que ir a hacer el tratamiento para bajar la presión arterial. Así es. Ahora, si esto no cede, hay que llevarlo donde el otorrinolaringólogo, y el otorrino va a soldar estas arterias, va a hacer la llamada cauterización, y eso resuelto el asunto. Eso ustedes tienen que hacer en su formación médica. Así es. Ahora, miren aquí otra vez el plexo de Kisselbach, muy importante, responsable de las epistaxis. Bueno, ahora la otra pared es la pared externa. Aquí estamos viendo la pared externa de las fosas nasales. Lo que hemos hablado hasta antes era del tabique nasal, pared interna o del medio. Ahora la pared externa, la que está a ambos lados, así. Esta es la pared externa formada por los cornetes superior, medio e inferior. Tres cornetes, superior, medio e inferior. Entonces, estos cornetes van a tener unos canales en la parte inferior que se llaman meato superior, meato inferior y meato superior, meato medio y meato inferior. Estos canales que están debajo de los cornetes sirven para la desembocadura de los senos paranasales. Aquí tenemos el seno frontal, aquí está el seno frontal. Entonces, el seno frontal va a desembocar su conducto en el meato superior. El seno esfenoidal, que está aquí, seno esfenoidal y el seno etmoidal, los etmoidales y los esfenoidales desembocan en el meato superior. En el meato medio desemboca el seno del maxilar superior. Ese seno va a desembocar su conducto en el meato medio. Y en el meato inferior no desemboca ningún seno, sino el conducto lacrimonasal, que es de exclusividad en estos casos, que termina en el meato inferior. Por eso es que cada que nosotros nos ponemos a llorar, nos sonamos la nariz porque las lágrimas están saliendo por el meato inferior. Así es. Eso es lo que vamos a estudiar en la pared externa. Estos cornetes sirven para calentar el aire, por eso también se llaman turbina superior, turbina media y turbina inferior, porque calientan el aire. Por eso es que cuando trotamos, vamos a hacer gimnasia, etcétera, siempre debemos respirar por la nariz, porque si respiramos por la boca va a entrar aire frío y seco, y va a ir a secar la garganta, toda la garganta, o al día siguiente podemos estar con no puedo hablar, estoy muy mal, con disfonía. Mientras que si respiramos por la nariz, aquí se calienta el aire y en los senos paranasales, que son el seno frontal, los etmoidales, seno esfenoidal y seno maxilar, se humedece el aire y entonces va a ingresar a las vías respiratorias aire húmedo y caliente. Esa es la característica de esta parte. Aquí está recubierto por mucosa, cornete superior, turbina media, turbina inferior. Ahora, hay otros, bueno, eso es un porcentaje muy mínimo, 1 por 1000 debe ser, presentan dos cornetes más accesorios por encima de estos. Uno es el cornete de Santorini y el otro cornete es el cornete de Zuckerkand, que son cornetes adicionales que no afectan en nada la función del resto de los cornetes, ni tampoco es patológico.
Es una variante que hay ahí. Ahora, detrás de los cornetes encontramos un agujero que da paso a la trompa de Eustaquio. Se llama agujero faringeo de la trompa de Eustaquio, porque aquí está la faringe ya. Esta parte se llama rinofaringe, esta porción de transición de la nariz a la faringe se llama rinofaringe, donde se encuentra el orificio de desembocadura de la trompa de Eustaquio, que vamos a hablar cuando estemos hablando de la caja del tímpano. Aquí vemos igual, miren los orificios de desembocadura de los senos. Este es el seno frontal que viene aquí. Seno esfenoidal aquí. Bueno, todo eso. Y aquí está el agujero faringeo de la trompa de Eustaquio. Vibrisas, limen nazi, o sea, ya todo eso sale. Así está, aquí está también, ¿no? En la parte superior de la pared externa vamos a encontrar los nervios que van a ir a constituir el origen del nervio olfatorio o del primer par craneal, que vamos a hablar después de que hablemos de sus paredes de acá. Aquí estamos viendo con un rinoscopio una sinitis secretante, ¿no? Hay una inflamación de las glándulas mucosas, y entonces hay un moco. Primero es como agua. Cuando el moco es como agua se llama hidrosea. Cuando el moco se vuelve amarillento, ¿no? Se llama piosea. Pusia es. Y es verduzco, ahí hay sapos y culebras, ya ha aumentado de todo. Y ahí puede haber hongos más, sigue siendo piosea. Ya es de mal olor. Sí. Cuando hay sinusitis, que vamos a hablar enseguida, hay un moco pues verduzco que sale, o amarillo verduzco. Así es, de mal olor. Así es. Y aquí con qué aparatito vamos a ver, ustedes ya saben, ya conocen esto, les he mostrado la otra vez para que ustedes se consigan. Este es el rinoscopio. Ya en su pantoscopio ustedes tienen que dotarse del rinoscopio para ver las fosas nasales. Así es. Ahora aquí hay una variante, ¿no? ¿Qué pasa cuando se desvía el tabique nasal por un traumatismo, un accidente o lo que sea? Se llama laterosinia. En este caso, por ejemplo, el tabique nasal se dirige hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar con esa fosa nasal? Se disminuye de diámetro, por lo tanto la ventilación es menor y empieza a presentar infección el seno maxilar y el seno frontal de ese lado. Por lo tanto, esta laterosinia, desviación del tabique, va a disminuir la ventilación en el lado desviado, ¿no? Entonces, puede producirse sinusitis en este lado. Y entonces, iba a ser sinusitis a repetición. Entonces, lo que hay que hacer es afectar este cartílago, el cartílago del tabique, corregir el cartílago, y a esa cirugía se llama, aquí está. Si está desviado el tabique, se llama laterosinia, hemos dicho. Y a este lado que está desviado puede producirse la sinusitis. Entonces hay que corregir. A la corrección del tabique nasal se llama septoplastía y se retorna a su estado normal. La septoplastía. Entonces, eso lo hace el otorrino o el cirujano plástico, la septoplastía. Esto es un accidente que puede suceder, o un golpe, un traumatismo, cuando pelean. O sea, antes éramos peleadores, ahora ya no, pero puede suceder así, con un buen golpe nos dan y ya está en la terrorina. Y hay que resolver eso. Así es. Y aquí estamos viendo la rinoplastía, es decir, aquí hay un callo óseo, entonces se tiene que, todo este lugar que está punteado se saca.
Y toda cirugía se hace por la ventana nasal, por aquí. No hay ninguna cicatriz afuera. Y entonces, después de la cirugía, está muy bien. Aquí este paciente tenía la nariz aguileña. Se ha hecho una cirugía y ha mejorado, ¿no? No es total, pero ya hay una gran diferencia. Entonces esto tiene que ir a manos de un buen cirujano plástico, un buen otorrinolaringólogo, así es, joven. Bien, entonces estamos hablando de la rinoscopía también, aquí miren, cornete medio y cornete inferior inflamados, hay una inflamación. Ahora, aquí, ¿cómo está inervada la nariz? El dorso de la nariz está inervado por ramas de la arteria oftálmica. El ala de la nariz se encuentra inervada por el nervio maxilar superior. Así es. Este es de la laterosina igual. Miren de la laterosina en la fosa derecha que está disminuida en cuanto al diámetro, mientras que la otra está normal. Y cuando se retorna a su lugar normal, está la ventilación es buena, buena ventilación. Aquí tenemos una laterosina, se fractura o una fractura del- de los huesos y cartílago de la nariz. Se tiene que alinear nuevamente donde debe estar y a esta cirugía se llama, ya hemos dicho, septoplastía. Aquí, por ejemplo, para elevar, esta es una paciente de raza negra, para elevar el lóbulo de la nariz, que se hace, se eleva, se coloca aquí una prótesis de cartilaginosa, ven ustedes, aquí está, se eleva y de por sí alas también se estrechan. Es una cirugía muy frecuente, son jóvenes, en todo lado del mundo. ¿Ya? Así es. Entonces, la fosa nasal, aquí estamos viendo. ¿Dónde está? Aquí.